Ejercicio número 11. Sobrecarga. No, sobrecarga. No queremos paquete. Perdón. Vamos a crear la clase. Ahí está. Como de costumbre, mismo nombre. Creamos a main. Siempre recuerden, main es main. Es lo principal. Acá quiero crear una clase más. Se llama sobrecarga. En la presentación yo les dije que Java no tiene sobrecarga de operadores, pero sí tiene sobrecarga, solo que es una manera diferente. Y esta es una de las formas en que nosotros lo visualizamos. Entonces, para comenzar, ¿qué es sobrecarga? La primera pregunta, ¿no? Sobrecarga es cuando varios métodos desarrollan, pero se llaman igual, pero desarrollan diferentes formas de resultado. Yo diré como así, ¿no? Esta parte. Sí. Yo les dije, por ejemplo, constructor. Solo puede existir un constructor por cada clase. Ah, pero yo voy a hacer esto, por ejemplo. No, veamos. Primero quiero crear unas variables. Escribir nombre. Edad. Dirección. ¿Cómo es esto de la sobrecarga? Recuerden, se llama igual, pero lo desarrolla diferente. Entonces voy a decir public sobrecarga. Pregunta,
¿Es un constructor? ¿Sí o no? Este método. Sí. Asumo, pues el resto también está de acuerdo. Sí, ingeniero. Entonces, la pregunta de esta parte también es, ¿por qué? O sea, ¿por qué es un constructor? Porque los constructores se llaman igual que la clase. Muy bien. Entonces, sí, este es lo vamos a colocar acá. Ya está. Este es el constructor. De nuevo, la misma pregunta. El segundo, ¿es un constructor? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí es un constructor, ingeniero. Sigue teniendo el mismo nombre. Sí. No. Sí. Muy bien. Perdón, ¿quién dijo no? Yo, ingeniero. Freddy. Muy bien. Felicidades. Es cierto. No. El constructor se llama igual que la clase y carece de la palabra void. Entonces, esta es una sobrecarga. ¿Qué le voy a hacer? A diferencia del primero, ¿ya se dieron cuenta que el primero y el segundo están vacíos de parámetros? Sí. Entonces, recuerden, se llama igual, pero no puede tener los mismos datos. No puede ser idéntico uno del otro. Entonces a este le voy a decir que quiero recuerden, cuando ingresa por acá se conoce como parámetros. ¿Sí? Estos son parámetros cuando ingresan a través de un método o una función. Nosotros solo tenemos dos, métodos o funciones. Créanlo así por ahora. Puedo decir también que la sobrecarga también va a tener esto, nombre, edad, dirección. Volvemos a tener el mismo problema. Decimos que los parámetros son iguales. Veamos. ¿Qué sucede si yo copio este y lo pego acá? La pregunta. Son dos preguntas. Primero, ¿tenemos tres iguales? Iguales me refiero a
que tienen el mismo nombre y tienen los mismos parámetros. ¿Tenemos 3 iguales por nombre y parámetros? Yo creo que solo Ingeniero. tienen dos. No, dos Dos con la palabra void, Con que void son Por los sobrecargas. nombre y parámetros. No, por nombres y parámetros. Ah, por nombres y parámetros, sí. Sí, tenemos 3. Muy bien. Tenemos 3. ¿Por qué el primero y el segundo no marcó error, pero el tercero sí? Insisto, el primero es sobrecarga. Perdón, el primero es constructor. Perdón. El primero es constructor, aquí dice, ¿no? El segundo es sobrecarga. El tercero es sobrecarga. pues ahí hay que colocarle que es sobrecarga también, ¿no? Para que- No pueden haber dos Este es un comentario. iguales. Correcto. Dice que no pueden haber dos iguales, pero porque nunca marcó error acá en los primeros dos, porque los primeros dos son iguales también. Pero uno era constructor y el otro es sobrecarga. Lo que no puede haber es dos iguales de sobrecarga. ¿Sí se entiende eso? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, decimos, ¿por qué? Es que un constructor, recuerdan la regla, el constructor se inicializa cuando se instancia la clase. Todavía no conocen bien esas palabras, pero solo recuerden la frase. El constructor se inicializa cuando se instancia la clase. ¿Cómo así? El constructor se ejecuta cuando llamamos a la clase. Yo llamo a la clase sobrecarga y automáticamente el constructor también reacciona. La sobrecarga, no. Ya vamos a ver un poco con respecto a esto. Pero dice que cuando es sobrecarga, nos está diciendo que son dos iguales y no pueden existir dos idénticos. ¿Idénticos en qué? Porque el nombre sí puede ser igual. ¿Será cierto eso? ¿Puede este ser igual? Déjenme que solo cambie de posición este parámetro. Perdón, tengo que quitar esto. Y miren, ya corregí el error. O el fallo que yo tenía ya se corrigió de alguna manera. ¿Por qué? Porque una sobrecarga se define por sus parámetros, por la composición de sus parámetros. Entonces, vean aquí mis parámetros. Es un string, un int, un string. Acá es un string, un int. Es decir, ingeniero, que si queremos otro, le tenemos que cambiar el orden nuevamente de los parámetros para que no dé error. Sí, pero ¿por qué? Es que, por eso, nosotros utilizamos mucho la sobrecarga. Intentemos llenar algunos datos para empezar a darle sentido a esto y verlo visualmente. Digamos que yo puedo usar nombre es igual a nombre. Aquí hay un problema de referencia. Fíjense que el sistema, se puede decir, lo voy a decir así, el sistema intenta encontrar quién de los dos es el parámetro, digamos, quién es el parámetro y quién es la variable. Nombre, que lo ven acá en mi línea 3, esta es variable. Pero nombre, que está en la línea 8, que es un parámetro. Entonces aquí el sistema no sabe diferenciar. A ver, ¿quién es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Debemos de entender que los de la izquierda deben de ser las variables
y los de la derecha deben de ser los parámetros. ¿Por qué? Porque aquí, cuando yo llame a este, digamos, a este constructor, me va a permitir ingresar este valor, pasarlo para acá y luego dárselo a la variable. ¿Por qué hacemos todo esto? Por un sinfín de temas, un sinfín de casos. Poco a poco iremos conociendo sobre todo esto. Entonces, recuerden, cuando ingresa por parámetro, debe de ir del lado derecho. Cuando es variable, debe de ir del lado izquierdo. Pero yo estoy usando el mismo. Estoy diciendo que la variable se llama nombre y el parámetro se llama nombre. ¿No es esto algo problemático? Sí, pero dice que es posible. Entonces, ¿cómo hago para corregir este problema? Utilizo algo que se llama dis.nombre. Y ya se dieron cuenta, bueno, perdón, voy a hacer que no lo noten. Vean, cuando yo coloco mi cursor, ¿se dan cuenta que este se pone oscuro? Igual o sea, estos tres están oscuros. ¿Ya los vieron? Sí, ingeniero. Sí. Gracias. Entonces, ¿qué significa esto? El IDE nos está ayudando a entender o a visualmente sobre toda esta situación. Perdón, no quiero estarle transfiriendo ahorita a eso. No, nos dice que este viene de este y este viene de este. Entonces, ok, ¿cómo así? Eso está súper confuso. Pero cuando yo utilizo this, ¿se dan cuenta que este se colocó en verde y está marcando a este otro? Y si yo me coloco sobre el de la derecha, va a marcar al otro. Esto lo está haciendo el IDE. El IDE me está permitiendo visualmente identificar estas situaciones. Entonces, estoy apuntando, esto lo que hace es una referencia, está diciendo this, este que está existiendo en esta clase y este que está ingresando acá. Entonces, cuando nosotros le decimos this estamos haciendo referencia a el que esté localmente acá. Nosotros utilizamos solo dos, this y super, solo para que lo conozcan. This hace referencia de forma local. O sea, algo que existe dentro de este espacio. Y este espacio es, por ejemplo, sobrecarga.java. Este es el espacio, esta es la clase. Entonces hacemos referencia cuando hacemos con el this. Entonces con ello, nosotros evitamos de que nuestro compilador se confunda y nos diga, bueno, ¿quién es quién? ¿El de la izquierda es la variable o es el parámetro? Pues aquí sí ya no hay problemas. Aquí ya lo identificó correctamente. Entonces sigo diciendo, dis.edad es igual a edad y dis.dirección, si no estoy mal, es igual a dirección. Muy bien. Ahora, por el momento voy a dejar esto vacío. No quiero hacer mayor cosa. Y lo que quiero hacer es instanciar. ¿Qué es instanciar? Literal diré que es como llamar a alguien más, llamar a otra clase. Esta clase se llama Manuel, pero yo quiero llamar a la clase sobrecarga. ¿Cómo puedo llamarlo? A través de una instancia. ¿Por qué? Porque en el momento que se ejecuten, dejan de ser clases y se vuelven objetos. Cuando están en ejecución se llama objeto. ¿Sí? Y cuando no están en ejecución se llama clase. Entonces aquí tengo la clase Manuel y la clase sobrecarga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la clase Manuel va a llamar a la clase sobrecarga, pero eso tiene que ubicarse en memoria. Entonces, cuando estos objetos están en memoria, necesitas que la máquina genere ese espacio de memoria. ¿Y cómo lo hace la máquina? Sobrecarga, perdón.
se llama sobrecarga, es igual a new. La palabra reservada new es la encargada de decirle al sistema que cree un espacio de memoria para ubicar al objeto. Y el objeto es sobrecarga. Punto y coma. Entonces, vean, yo les dije, ¿cómo se crea una variable? Una variable se crea con el tipo de la variable, el nombre de la variable y un valor. Solo hay dos momentos para la cuestión del valor. Puede ser, vuelvo otra vez, tipo y nombre. Esto es crear una variable. Aquí estamos creando la variable. Pero cuando hacemos esto, estamos inicializando la variable. No solo se crea, sino que se ha inicializado. ¿Qué significa que se inicializó? Que ya se le otorgó un valor y ese valor es el valor inicial. Entonces recuerden, una variable literal varía o puede mudar de valor durante todo el proceso de ejecución. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo le puedo llamar ahorita sobrecarga y se va a llamar de una manera, perdón, voy a crear otra variable solo para el ejercicio de esta situación. Voy a crear la variable valor. Entonces voy a decir que la inicio con 0. Perdón. Entonces, es más, la voy a generar así. Imaginen que no tengo lo de arriba. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo a esta variable es que le inicializamos, perdón, que no está inicializada, está creada. ¿Estamos bien con eso? Sí. Sí, ingeniero. Entonces, Sí, luego, estamos bien. gracias. Luego le voy a decir, gracias. Luego le voy a decir a valor que ahora vale 1. Entonces, ahora está inicializada. Hoy tiene un valor. Luego le voy a decir que ahora vale 10. Entonces, por eso se llaman variables, porque pueden variar. Entonces, aquí, cuando está en la línea 10, vale 0. Cuando está en la línea 11, vale 10. O sea, esas son las variables. Las variables varían. Nosotros solo tenemos dos tipos, variables y constantes. La diferencia, bien sencilla, la variable varía o puede mudar de valor durante toda la ejecución y la constante no varía de valor durante toda la ejecución. O sea que, por ejemplo, díganme, ¿qué creen? ¿El IVA debería ser una constante o una variable? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme. Es una constante porque no cambia. Sí. Y si digo impuesto, ¿puede ser variable o constante? No, Variable, ¿Por qué? porque en los impuestos sí, en algunas cosas pagamos más que en otras. Por darle un ejemplo, en los carros, los que son 2016 Correcto. pagan menos que los 2021. Más o menos sí. Es que, mira, estamos diciendo que impuestos tenemos muchos tipos de impuestos y cada uno tiene un monto asignado, ¿verdad? ¿O no? Sería constante porque no Digamos, es variable cada ¿es semana. variable o no? Impuesto es constante. Ah, ok, pero sí, pero eso en concepto o relación tiempo, pero en relación de ejecución, el impuesto, digamos, podría llamar al impuesto 1 y después al impuesto 2 y al impuesto 3, y cada uno de esos impuestos posiblemente tiene un valor diferente, ¿sí o no? Sí. Entonces, ese impuesto sí es variable, porque no estoy haciendo referencia directa a qué tipo de impuesto, pero cuando digo IVA,
Ahí sí estoy diciendo algo muy preciso. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero. Y lo Sí, de único, si acuerdo. cambian la ley de Entonces, al 12%, lo podrían cambiar al 14%. claro, pero mientras la aplicación esté funcionando, imagina que haces una cosa para una factura. Entonces hay que pagar el IVA, ¿verdad? Contra cualquier producto, la operación del IVA siempre es la misma, ¿o no? Es el 12%, ¿están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Del IVA. Ahora, del impuesto, depende qué tipo de impuesto quiera aplicar yo. Entonces ese se vuelve variable. O sea, ¿sí me entienden la relación o la diferencia entre variable y constante? Sí. sí, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ujú. Y tiene que ser dentro, gracias, tiene que ser dentro de la ejecución de la aplicación, no la ejecución, digamos, no el concepto que quieran resolver. Porque sí puedo entender de decir, mira, tal vez hoy el IVA está al 12, pero ¿qué pasa si mañana lo cambian y lo ponen al 15 o al 20? Ok, sí, en el tiempo puede mudar ese valor. Hasta que mude, lo vamos a conocer, esa es una, pero de igual manera cuando yo lo ingrese en la aplicación, no me importa contra qué producto lo opere, siempre va a ser el 12, 15 o 20 que exista para ese entonces. ¿Estamos bien? Lo que nosotros tenemos que resolver es en la aplicación, en nuestra aplicación. Ahora, vuelvo a esto. Cuando ustedes escriben la palabra new, lo que ustedes están creando es una instancia. Lo voy a colocar en mayúscula, solo para que lo tengan ahí en... Entonces, yo aquí lo que hice fue una instancia. Una instancia no es más que construir el espacio de memoria. Entonces, este espacio de memoria nos va a permitir anidar el otro objeto. Ahora, como esta clase tiene una sobrecarga, tiene un constructor, yo necesito cumplir con la exigencia del constructor. El constructor me está diciendo que el, el constructor me está diciendo que necesita 3 parámetros. Entonces acá yo tengo que visualizar dichos parámetros. Entonces, si se dan cuenta, el IDE me está ayudando, me está diciendo qué es lo que le debo de agregar. Y si ven arriba dice constructor sobrecarga. En la clase sobrecarga no puede ser aplicado con los diferentes, no puede ser aplicado. Hay que darle los diferentes tipos. Lo que requiere string in string. Lo que encontró, no argumentos. Entonces, me está pidiendo que yo le pase dichos datos. String in string, ¿verdad?
ya cumplí con ello. Pero ¿por qué no se quedó vacío? ¿Por qué no estoy cubriendo a este? Porque esta es una sobrecarga. Entonces, si se dan cuenta, el constructor se inicializó aquí. El constructor se inicializó acá. Pero la sobrecarga se tiene que utilizar, o sea, lo tengo que llamar. No puede estar simplemente así. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar esto? Bueno, queremos visualizar esto que se está presentando acá. Quiero visualizar lo que se está enviando. Recuerden, para eso voy a utilizar mi método. Yo voy a decir system.out. Ya conocen a este. Entonces quiero visualizar dichos datos. Oh, perdón, era nombre. Ya lo voy a arreglar. Edad, dirección. Oh, perdón. Aquí no se hace así, sino que se hace de esta manera. Disculpas, ya se me está yendo. Vamos a agregar algo más. Nombre. Sí, edad. Dirección. A él lo tengo que llamar. Les voy a decir sobrecarga punto diciendo. Perdón. Diciendo. Veamos qué es lo que nos muestra. No, perdón. Sí. Me falta lo de costumbre. No lo hice. Yo creo que le falta el string, y luego los corchetes y luego args en el main. En los Muchas parámetros. gracias, perdón, sí. Entonces aquí me dice, debí hacerlo un poquito más alegre.
Ahí está. Pues nombre Manuel, edad 16, dice dirección ciudad. Ya está. Entonces, lo que le estoy mandando en el constructor ya se visualiza. Pero yo quiero emplear alguno de la sobrecarga. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo. Con estos. Y podemos hacer algo más. Es decir, sobrecarga. Recuerden, esta es la variable que contiene a todo el objeto sobrecarga. Entonces ahora yo ya puedo acceder al contenido de la clase sobrecarga. Y aquí me aparecen, miren. Cuando yo coloco el punto, entonces me está dando acceso a un sinfín de métodos y funciones que puedo tener, incluso a estas variables, pero ya vamos a ver de ellas. Entonces dice que tengo dos constructores, dos sobrecargas. Tengo dos sobrecargas. Uno es string int, el otro es string in string. Pues voy a utilizar el primero. La realidad es que en un momento no se entiende bien, porque aquí no tenemos tanto eso. Pero vamos a ver. Entonces voy a volver a decir, Manuel. Es el progreso guastatorio. Voy a cambiar el valor. Ahí. Por supuesto, necesito el método diciendo para que ya se visualice todo. Y ahí está. Entonces acá, como pueden ver, el primero es el constructor. El segundo es la sobrecarga. Entonces, si nos respondió, quiero utilizar el tercero. Si no estoy mal, es int, ¿no? No. String int. String int. Este es el tercero. Primero, quiero ver, el primero, el segundo. Tercero. Muy bien. Veamos entonces. Entonces, sí nos respondió, sí nos envió la información que estamos deseando o que estamos enviando nosotros. Entonces digo, insisto, el constructor nos está pidiendo los valores desde acá, así, con el new, si se dan cuenta. Las sobrecargas, no, yo estoy escribiendo sobrecarga y me voy a la que yo deseo utilizar. ¿Qué tan funcional o para qué tanto esto se usa? Se usa demasiado, no imaginan cómo, pero puedo decirles, basado al ejercicio que ustedes resolvieron y una pregunta que alguien me hizo, y era, yo les pedí que ingresaran 2 valores, pero ¿qué hubiera pasado si tenían que ingresar 3 valores? O sea, digamos, para sumar, restar, multiplicar o dividir.
hubieran hecho una sobrecarga de suma, de resta, de multiplicación, de división. Y la diferencia era la cantidad de parámetros que debo de acceder en todo este sistema. Y entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero solo enviar 2 valores? Ahí está, con 2 valores. Ah, por supuesto, me dice que este no está siendo utilizado. Entonces, vean, tengo con 2 valores, con 3 valores, pero en diferente posición de los parámetros. ¿Sí? Y tengo al constructor. Entonces, recuerden, la regla, el constructor solo puede ser 1 por clase. Pregunta, ¿es obligatorio que cada clase tenga su constructor? No, no lo es. No es obligatorio. Depende de la finalidad de nuestro problema. ¿Es necesario que haya constructores en todas las clases? No, no es necesario ni es obligatorio. Depende de nuestro problema a resolver. ¿Cuántos constructores puedo emplear en una clase? N. No importa. No importa la cantidad. Depende de lo que queremos resolver. Bien. Seguimos con esto y yo les decía que acá había algo cuando yo escribí sobre carga, punto, y ya se dieron cuenta que tengo acceso a dirección, edad y nombre. Pero estas variables, incluso aquí se visualizan de color verde, eso me lo está haciendo el IDE, sí, me está ayudando en este sentido. Y me dice que se visualiza de color verde. Esto, por funcionalidad, no debería de ser. No debería estar pasando esta visualización. Para ello, nosotros tenemos otras cosas en Java que nos permiten visualizar a las variables. Si se dan cuenta, yo le estoy diciendo que es public. Nosotros tenemos, diré que por ahora hay 2. Ustedes tienen que haber 2. Está este público y yo quiero otro en modo privado. En realidad puedo manejar 3. Ahí está público, privado y protegido. Pero veré a mejor detalle más adelante. Entonces nosotros tenemos, piénsenlo por ahora con 2, público y privado. Entonces, si se dan cuenta, el nombre lo coloqué en privado. ¿Mande? Fíjese que ahorita voy a salir del trabajo, entonces me ausente un momento. Muy bien, no hay problema. ¿Vale? Entonces, aquí les decía, vean bien, no afecta nada. Acá, en la clase sobrecarga no está afectando a nada. El que yo haya cambiado de público a privado. Entonces, voy a volver a visualizar. Punto. Y vean, ahora solo aparece dirección y edad. Recuerden que a través de la instancia yo estoy ahora teniendo acceso a la otra clase, o sea, la clase sobrecarga. Entonces, él me va a indicar lo que la otra clase contiene.
Eso puede ser por variables, constantes, métodos o funciones. Entonces, para esto, nosotros necesitamos manejar la forma de visualización que tiene cada uno de estos elementos. Entonces, acá yo debí de colocarlos a los tres en una forma privada. Voy a dejar este solo por ejercicio. Entonces, tengo que mantenerlos en un formato privado. Eso hace que la otra clase no los pueda visualizar. ¿Por qué no los va a visualizar? La realidad, puedo decir, es que, bueno, como parte del ejercicio en Java es que no debe de ser accesible una variable desde otra clase. Son situaciones de ámbito y demás que pronto estaremos viendo. Para acceder a las variables o constantes, entonces nosotros debemos de tener algo que se conoce como los setters y getters. Entonces es una forma de poder acceder a las variables, pero no es buen ejercicio hacerlo de forma directa. ¿Cómo es que puedo acceder yo a esas variables de manera independiente? Como les dije, existen los setters y getters. Entonces, estos son para el ejercicio en sí de acceso. Lo que ustedes pueden hacer es colocar public, creo que era string get nombre. Hay tres tipos de prefijos que nosotros empleamos. Public string get nombre. Entonces aquí le digo que devuelva nombre. Y su par es set nombre. En sí no son palabras reservadas, o sea, solo son prefijos que se añaden al son prefijos que se añaden a la palabra. Cuando una palabra es compuesta en los métodos o funciones, inicia con una minúscula y la siguiente palabra tiene un inicio con una mayúscula. Por ejemplo, si yo escribiera aquí nombre completo, por ejemplo, entonces solo este prefijo, en realidad set, get, to, son tres palabras las que utilizamos, es así, set de prefijo, get, to. Estos tres son prefijos que utilizamos para sobreentender algo. No no hacen nada especial como lenguaje. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es,
Get es para recuperar y set es para asignar. Entonces acá debería decir string nombre. Es decirle this.nombre es igual a nombre. Entonces, esto se hace por cada variable o constante que tengan a la cual ustedes quieren darle permiso. No es obligatorio que le den permiso a otras clases de acceder a sus variables. Esto depende de la necesidad. O sea, se emplea Profe, para... ¿Sí, mande? disculpe, ¿para qué dijo que era el get y el set? Get es para cuando quieres recuperar. O sea, yo tengo la clase Manuel y quiero recuperar solo el nombre. Entonces voy al get desde Manuel. Y si yo quiero asignarle un valor a esa variable, a la variable Manuel, perdón, nombre, entonces uso el set. Set es para asignar, get es para recuperar. Ya, gracias. ¿No? Entonces, un tercero es tú, pero ese, veremos cómo. El to es como para convertir. Cuando nosotros queremos o enviamos una cosa y queremos que se transforme en otra. Bien. Entonces, así, debo de hacerlo por cada uno. Yo tengo 3 variables, debo de hacer setters y getters por cada uno. Según el ejercicio era, ¿verdad? Este era el segundo. Oh, perdón, perdón. Muy bien. Entonces, ya esta clase sobrecarga ya tiene al... Ya tiene los setters y getters. Todo todo este segmento se le conoce como los setters y getters. Sí.
Esta es toda esa parte. Voy a corregir acá. Y vean acá, entonces, cómo podemos hacer ese ejercicio. Yo voy a decir sobrecarga punto set, set nombre. Y entonces voy a mandar un nombre. Bien, aquí hay un pequeño problema porque aquí no puedo hacerlo así. No puedo llamar al método diciendo, porque el método diciendo solo está imprimiendo algo. Entonces, quiero ver lo que trae este setter. Entonces, para ello, tengo que decir system out ln. Y voy a decir acá, perdón, sobrecarga punto get nombre. Entonces le estoy diciendo que imprima lo que viene en esta función. Entonces, veamos si es cierto. ¿Bien? Lo imprimió. ¿Por qué lo tuve que imprimir acá? Porque en ningún lado se dice o se puede visualizar que se está imprimiendo. Por ejemplo, acá dice set nombre. Yo asigné un nombre, o sea, le asigné un valor a esa variable, pero aquí solo dice que lo devuelva. Aquí lo que dice es retornarlo. Muy literal la traducción, ¿no? Dice retornarlo. Nunca dice que lo imprima. Entonces, si yo quisiera solo hacer esto, por supuesto que me lo está devolviendo, pero en ningún momento le estoy diciendo que lo imprima. ¿Ah? Oh, perdón. Debía hacer esto, comentarlo. ¿Ya ven? No aparece. O sea, se los aseguro, lo está recuperando. O sea, porque de la clase sobrecarga se está retornando. Pero en la clase Manuel no le estamos diciendo que lo imprima ni en ningún lugar. En el otro solo decía que lo devolviéramos. No decía que lo imprimiéramos. Entonces, tengo la obligación de imprimirlo aquí. Porque sí me lo está devolviendo. Funcional, sí me lo está devolviendo. Pero no lo puedo visualizar, no lo voy a visualizar. Porque no especifiqué, diré, esa parte. Entonces, para eso es un set, como vieron, y para esto es un get. Aquí le asigné un valor y aquí recuperé ese valor asignado. Ahora, volvamos a todo esto de variables y constantes. Como les decía, si se pueden percatar, solo he creado 3 variables. 3 variables es lo único que tenemos en completo. Y de ahí no hay más. Pero yo lo he utilizado varias veces. Si se pueden dar cuenta, vean, lo usé 1, 2, 3, 4 veces he utilizado la variable nombre. 3 veces he utilizado la variable edad y dirección. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que es variable, porque varía durante todo el proceso de ejecución. O sea, en la línea 9 varió, o sea, le asignó estos valores, pero luego en la línea 12 se le asignó estos nuevos valores, luego en la línea 15 y en la línea 18 se asignó este valor
a esa variable. Y en estas ocasiones ha mudado de valor la variable nombre. Entonces es muda durante la ejecución del programa, no que mude por concepto de a qué se refiere. ¿Estamos bien con eso de variables y constantes? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Se Sí. entendió la diferencia? Gracias. ¿Se entendió la diferencia entre constructor y sobrecarga? Ingeniero, una consulta. ¿Es necesario siempre ponerle set y get al inicio? ¿O yo le puedo obviar esos prefijos? Es una práctica. Está en la lista de buenas prácticas, diré, de esa situación. No deberías Sí, de es una obviarlo. mejor práctica. Sí. Entonces, no Ok. deberías de obviarlo porque todos los programadores entendemos eso. Cuando yo te voy a decir, mira, necesito enviarte variables o necesito enviarte este valor, perdón. ¿Cómo se llama tu clase? ¿O cómo se llama tu método? ¿O cómo se llama tu función? Entonces, yo ya sé que como yo te lo envío, yo ya sé que tiene que ser set. Lo que quiero es lo demás. Luego, mira, ¿cómo recuperar esto? ¿Cómo se llaman tus métodos o funciones que recuperan? Bueno, en este caso son funciones porque recuperan tu función. ¿Cómo se llama? Yo ya sé que que inicia con get, con el prefijo get. Eso es seguro. Entonces, porque en la programación, y no solamente de Java, se utilizan estos prefijos, set, get y to, como una buena práctica para entender cuándo nosotros tenemos que enviar o recibir información entre clases u objetos. Es por ello. Ok, muchas gracias, ingeniero. Una segunda consulta. ¿La clase puede recibir parámetros sin tener constructor o precisamente se crea el constructor para que la clase pueda recibir parámetros? Excelente pregunta. Gracias. Ninguna clase puede recibir valores. O sea, las clases no tienen forma de escribir parámetros. Entonces, si te das cuenta, aquí no hay un lugar donde le puedas poner. Pero, digamos que yo quiero hacer eso. Mira, ya te marcó error. Una clase no tiene parámetros. Sí, pues entonces ahí ya es más le encuentro un poquito más sentido al constructor. Correcto. El constructor Entonces, es el que recibe los parámetros, ¿verdad? sí. Siempre colocamos parámetros que son obligatorios. Por eso digo, imaginen que yo quiero, hablemos de esa factura. Entonces, y hablemos de impuesto. Entonces yo digo, bueno, lo que quieres es operar algo con impuestos, sí, dame el valor de ese impuesto. Es para que a nadie se le olvide cuando hay que hacer este tipo de operaciones. O sea, los constructores son bien funcionales para colocar valores obligatorios. O sea, ¿quieres hacer algo? Sí, mándame esto. De lo contrario, es por gusto que trabajemos. Casi así es el concepto. Entonces, siempre se lo colocamos al constructor, porque el constructor se inicializa cuando se instancia la clase. El constructor dice, ok, ¿cuáles son los datos? O sea, por eso digo, eso es dependiendo el objetivo. Si el objetivo aquí es resolver algo con valores obligatorios, pásalo a través de un constructor, porque él siempre te lo va a exigir. Entonces alguien más está desarrollando algo, entonces dice, mira, ¿cómo se llama tu clase? Se llama sobrecarga. Ok. Lo primero que va a hacer es toparse con esa parte de que, ok, necesito que me mandes esta información para hacer algo. ¿Qué quieres hacer?
¿ya? Entonces, por ejemplo, vieron, yo utilicé un constructor para hacer la suma, sabiendo que solamente eran 2 parámetros, ¿no? Porque si sé que es más de 2 parámetros, hubiera usado una sobrecarga. Es mucho más fácil, ¿no? Me ha dicho, bueno, coloco 1, 2, 3 parámetros o n parámetros y ya la persona que haga el resto ya va a saber a cuál dirigirse, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Kevin colocó una nueva reunión. Ya salió ahí. Sí. ¿Dudas con esto? ¿Consultas? Todo bien por el momento, ingeniero. Gracias.